acá en este workshop lo que vamos a hacer es desarrollar una aplicación con una arquitectura en capas, o sea, separado por capas, ¿no? Así que bueno, procedamos, ¿no? Bueno, yo aquí tengo una base de datos llamada bodega, que es para prueba, y tengo aquí bueno, si hago un query, ejecuto, tengo 6 registros, ¿no? Lo que son los campos ID, persona, nombre, país y correo, ¿ok? Yo aquí he procedido a crear los store procedure eh, para no, los procedimientos almacenados, que para listar personas, ¿no? Me listan esto, que es igual a esto, mismo query del select. Otro procedimiento que es me devuelve el último ID de la tabla de personas. Bueno, vamos a ver, ejecuto esto y me devuelve el último, que eso soy el registro el último. Ese es para poder en la aplicación poder agregarlo más uno y ahí guardarlo, ¿no? Como un número más. Bueno, el procedimiento para registrar a una persona. Aquí está el otro procedimiento para modificar a la persona a través eh, de su ID. ¿Ya? Aquí también tenemos otro procedimiento que es para borrar personas por medio de su ID. Así que una vez creados estos procedimientos, bueno, eh, ¿no? Bueno, tenemos obviamente de la tabla de personas. Entonces, estos procedimientos, o sea, hago referencia a que vamos a hacer un mantenimiento de la tabla de personas, ¿no? O el famoso CRUD, ¿no? Create, crear, read, de leer, update, de actualizar y de delete, borrar. ¿Entiendes? O sea, un mantenimiento de la persona donde podemos registrar, listar, modificar, borrar. Así que vamos a proceder. Bueno, entonces vamos a proceder a crear nuevo proyecto. Vamos a escoger otros proyectos y, por ejemplo, vamos a coger otros proyectos y vamos a coger una solución en blanco que vas a llamar proyectos, proyecto N capas, ¿no? De personas. Vamos a aceptar y ya está. Le tenemos la solución en blanco. Entonces, lo que vamos a hacer es una solución en blanco que no alberga ni un proyecto. Vamos a hacer esto, botón derecho, agregar nuevo proyecto y vamos a agregar las clases. En este caso vamos a mediante Visual Basic, Visual Basic. Entonces vamos a agregar una biblioteca de clases que se va a llamar capa de negocios, capa de negocio, que la lógica. A ver, aceptar y no crear el proyecto capa de negocio. Seguimos agregando proyectos porque es un proyecto en arquitectura en capas. Nuevo proyecto. Vamos a agregar ahora capa, datos. Y aquí está, creamos otro proyecto que va a mezclar unas capas donde va a estar la cadena de conexiones y la consulta de la base de datos. Ahora vamos a agregar otro proyecto, nuevo proyecto y la capa entidad. Vamos a crear capa entidad, donde va a hacer referencia a la clase, en este caso la clase a la que se referencia a persona. Bueno, entonces falta una última clase que es la capa de presentación, donde se va a mostrar los datos. Vamos a ver clic derecho en solución, agregar proyecto. En este caso va a ser una aplicación formulario de Windows Form, capa presentación, a aceptar. Y bueno, ya tenemos la capa de presentación. Entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos que tener en cuenta que tenemos la capa de datos en donde va a estar la cadena de conexión, los queries o consultas en la base de datos, la capa entidad donde va a estar, no es más que nada la clase, en este caso una entidad que es entidad persona, donde va a estar sus propiedades, y en la capa de negocio donde va a ser la lógica de la aplicación, donde va a interactuar con la capa de datos, con la capa entidad y la capa de presentación. Es como un puente y donde va a interactuar con los flujos de peticiones.
dependiendo de la capa de presentación. En este caso tenemos la capa de presentación donde va a ser el formulario y vamos a mostrar los datos, ¿no?, en un formulario. Bueno, entonces, dicho esto, en la appconfig tenemos que crear, bueno, la appconfig es un archivo donde está el archivo de configuración del proyecto, en este caso la aplicación. Startup, borramos porque no es general por defectos, y tener en cuenta que tenemos que, en este caso estamos trabajando con Framework 4.5. Bueno, borramos, entonces, bueno, vamos a agregar una connection string donde va a estar el valor de la cadena conexión. Entonces, adds, entonces name, cn, en este caso el parámetro se llama cn, y connection string. Entonces hacemos referencia al server. Si ponemos un punto, hace referencia a un servidor local, database. En este caso, se va a llamar bodega, ¿no? En este caso, integrate security, que hace referencia a SSPIP, valor SSPI, modo seguro. Bueno, a ver, bueno, dicho esto, guardamos. Y aquí, en esta clase persona, le damos un zoom para que sea mejor. Entonces tenemos que, bueno, tenemos que hacer referencia, en este caso, en este icono de proveedor de soluciones mostramos mostrar archivos. En esta referencia solamente tiene lo básico. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, vamos a mostrar aquí, tenemos que hacer referencia a esto, imports, en import system data, lo otro es imports system data SQL client, y lo otro es imports system configuration. Bueno, entonces ya mantenemos system.configuration. Entonces esto es para acceder, tenemos al líder. Si en caso no tenemos que agregar el de la referencia. Esto es para tener en cuenta que vamos a hacer referencia al archivo appconfig para llamar a la cadena de conexión. Bueno, dicho esto, entonces creamos dim, bueno, vamos a ver, vamos a llevar en connection as SQL connection. Bueno, entonces, dicho esto, creamos una función que va a ser función, por ejemplo, conectar, que nos va a volver un objeto de tipo SQL connection, ok, y aquí está. En este caso, conexión, bueno, para que sea conexión, está mal escrito, ahora ok. Ponemos conexión, la variable de conexión es igual a configuration manager, bueno, bueno, entonces en este caso no nos hace referencia a configuration. Entonces tenemos que hacer aquí en este caso agregar referencia en estos framework system.configuration. Ok, no está seleccionado, entonces tenemos que seleccionarlo, aceptar. Ahora sí, system configuration. Ahora sí, no, nada de problema. Entonces ponemos esto, configuration manager punto connection string punto, en este caso vamos a llamar a la variable punto cn, que te acuerdas que en la appconfig ponemos como cn esa variable, que en lo cual nos devuelve los parámetros, los valores de la conexión donde se va hacia la base de datos. Entonces punto connection string, ok, y ya está. Entonces en este caso, que nos dice, bueno, en este caso tenemos que hacer esto, new, queremos un objeto, no solemos crear el objeto, no olvidemos crear el objeto, tener en cuenta eso, tener mucho cuidado en esto. Ahora sí, el objeto, cuando instanciamos, el objeto SQL connection, tenemos como parámetro la conexión de la base de datos. En este caso hacemos referencia a configuration manager, en lo cual hacemos referencia a la variable de app.config, ¿no? Y una aplicación web es webconfig. En este caso appconfig es una aplicación de web. Bueno, entonces dicho esto, entonces retornar connection, ya está, y ya tenemos nuestra función para la conexión. Guardamos, ok.
Ahora nos vamos a la capa de entidad. Bueno, ahora vamos en la clase entidad, borramos. Tener en cuenta esto, que el nombre de la clase tiene que hacer referencia al mismo esto. Entonces, bueno, nos solemos algo, copiamos todo el código que hemos agregado, borramos, eliminar, y tenemos que hacer referencia a crear una nueva clase para que sea más legible de entender. Agregar nueva clase, entonces, por defecto, entonces ponemos la clase conexión. Aquí hacemos el capa de datos cd conexión. Y ya está, tenemos la clase conexión. Y entonces, bueno, agregamos el zoom para que sea mejor. Un zoom de 133%. Y bueno, entonces, pegamos, borramos estas clases y ya está. Y las librerías que importamos deben estar afuera de la clase. ¿Ok? Ok, ya listo, y dicho esto, entonces se la conexión en class y nos olvidamos de en function. Ok, listo, ahora sí tenemos el nombre de la clase con el mismo nombre del fichero, que es que la clase cd conexión. Ok, eso es, tenemos que tener en cuenta eso para que sean buenas prácticas, que una clase debe tener el mismo nombre del archivo. Sino que por defecto cuando creamos un proyecto no genera una clase, entonces tenemos que borrar y crear una nueva clase en la cual hace referencia. Esta clase lo que hace es hacer una conexión en la base de datos. Entonces vamos a la capa entidad, otra vez debemos eliminar primero, aceptar, y la capa en el proyecto, o sea que es la capa entidad, agregar. Vamos a agregar una nueva clase que es la capa entidad, ponemos CE es capa entidad, ¿no? Para ser prefijo. Ponemos el nombre persona, ¿ok? Ponemos un zoom para que sea mejor, 133%. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Bueno, aquí está, aquí, aquí está la tabla, las columnas, y tenemos 4 campos. Entonces tenemos que hacer referencia a esto. Nombre, país, correo. Ponemos esto, private, modo privado, ID persona, as string. Tener en cuenta que los datos, tener en cuenta que los datos, tener en cuenta que los datos tienen el mismo nombre, o sea, el tipo de datos, o sea, los campos de la tabla tienen un tipo de datos que es varchar. Entonces, en lo cual en, en, en Visual Basic hacemos referencia al tipo de datos string, ¿no? As string, ok, private, nombre as string. En este caso, esto es entero, porque el ID, tener en cuenta que el ID persona es tipo de dato int entero, entonces íntegro. Luego sigue nombre, luego que más sigue país y correo, varchar. Ok. Private, país as string, private as correo as string, string, string. Bueno, entonces as string, ya está. Tenemos estos atributos, ¿no? Aquí vamos a poner, declaramos los atributos. Comentamos para que se vea más bonito y más fácil de comprender. Bueno, entonces acuérdense que los comentarios ayudan a comprender el trozo de código que tiene. Y aquí, bueno, aquí vamos a ver, implementamos las propiedades. ¿Cómo hacemos esto? Pues fácil. Entonces vamos a poner esto, ¿ok? Public property. Vamos a ver el nombre de la propiedad. Entonces vamos a poner id persona as integer. Pongo yet, automáticamente genera el código. Entonces en este caso va a retornar el id persona. ID persona. ¿Ok? En este caso, id persona
es igual a value. Ok, creamos la propiedad de persona. Ahora vamos a crear la propiedad public eh, property. Vamos a ver nombre as string. Tiene que ser el mismo tipo de dato, las propiedades y sus atributos. String, ok, get, me genera esto, retornar nombre. Vamos a poner aquí y de persona, vamos a ver y nombre, vamos aquí, nombre. Ok, tenemos la propiedad nombre. Ahora vamos a propiedad nombre. Ahora vamos a ver país, tipo de dato base string, retornar país. A ver, asignamos valor value, ¿no? Las propiedades hemos hecho, bueno, en un workshop anterior hemos visto cómo crear las propiedades, así que bueno, los invito a que vean si en caso no han visto eso sobre las propiedades de clases, ¿no? En visualbasic.net. Ahora nos falta correo as string, get, y nos genera el código. Retornar correo, ya está. Correo es igual a value, ¿ok? Con esto podemos devolver y asignar un valor a la propiedad correo, en lo cual hace referencia a los atributos que están en modo privado. Así que ya, guardamos, tenemos la entidad, ya tenemos la cadena de conexión, entonces ahí vamos a proceder a crear el formulario. Una vez que tengamos la clase en tipo de entidad, vamos a proceder a diseñar la interfaz. En este caso la capa de presentación. Entonces vamos a poner un label para el título, para la etiqueta del total de registros y la etiqueta que muestra el total. Vamos a añadir un control o un componente de tipo data grid view para mostrar los datos. Ok, vamos a crear y aquí es el título y aquí es el título. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces en el panel de propiedades seleccionamos etiqueta y ponemos por aquí, ahí está, en mayúscula, ok, listado de personas. Vale, vamos a darle más estilo, tipo de fuente, vamos a ver que me abre, Trebuchet, negrita, 12, tamaño 16 mejor, y ahí está, listado de personas, ok, y aquí vamos a ponerlo también, con esto vamos a ponerlo un tipo de fuente, vamos a ponerlo propiedad font, negrita y tamaño 12, ok, vamos a ver acá, ahora aquí, vamos a poner en la propiedad text, vamos a poner total de registros. Y en label vamos a ponerlo en blanco con una propiedad border single para que muestre el borde y así se muestre el cantidad de registros más bonito. Entonces en border style, ¿dónde está? Border style, acá está. Fag single, ¿ok? Aquí está. Bueno, ahora ya tenemos formulario. En el formulario también vamos a cambiar el título. Vamos a poner listado de personas, enter y ya está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ir en la capa negocio, que es lo que vamos a borrar esta clase que no se crea por defecto. Bueno, la capa negocio es la encargada del puente, ¿no? Que se interactúa con la capa entidad y capa datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, entonces, capa datos, agregamos una nueva clase, a ver, capa negocio, ¿no? Pero es en la capa negocio, entonces hacemos cn. Vamos a poner, por ejemplo, cn capa datos personas.
Ok, vamos a poner personas. Ok, vamos a poner capa cn personas, aceptar y ya está. A ver, ahora vamos a ir aquí en la capa de datos. Ahora sí vamos a hacer otra clase. Bueno, ahora nos vamos en la clase. Bueno, ahora nos vamos en la capa de datos. Bueno, ahora vamos en la capa de datos. Donde tenemos una clase cd conexión y vamos a regenerar o agregar una nueva clase. Por ejemplo, clase capa de datos cd, por ejemplo, persona. Aceptamos y ya está. Damos el zoom. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer es importar la conexión, ¿no? En este caso, bueno, comentamos, vamos a ver, bueno, implementamos el store procedure de la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es así, bueno, hagamos una función, function, listar personas, un tipo de dato as, bueno, as dataset, y ahí está. Pero para eso vamos a declarar clases. ¿Cómo hacemos esto? A ver, dim as, vamos a ver, tenemos dim obj conexión as new. Vamos a una clase, vamos a crear un objeto de una clase, tenemos que usar la palabra clave new. Entonces, conexión, cdn conexión y ya está. Ahora tenemos que dim data adapter as new SQL data, vamos a ver, data adapter. Bueno, tenemos que no nos olvidemos de importar system.data.sql client, ok, no nos olvidemos de eso. Data adapter SQL data adapter. Bueno, tenemos esto. ¿Qué nos faltaría? Pues ahí está, ya tenemos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer lo siguiente, ok. Vamos a hacer esto. Voy a poner dim, no, voy a poner el objeto de conexión, ya está. Entonces vamos a poner, tenemos que declarar, bueno, tenemos tres objetos. Bueno, entonces tenemos, bueno, vamos a borrar nuevo. Bueno, tenemos el objeto dim connection a new, que se refiere a la clase de conexión. Hacemos otro, el dim data adapter as SQL data adapter. No ponemos new porque al momento dentro de la función vamos a declarar el objeto. Solamente le damos a declarar una variable de tipo SQL data adapter. Bueno, conexión. Y también queremos la variable conexión. Syncn as SQL connection y ya está. Porque esta variable de tipo conexión va a devolver, va a obtener una cadena de conexión, o sea, va a hacer referencia a una conexión hacia una base de datos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues fácil. En esta función listar personas hacemos lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer algo. Entonces hacemos, por ejemplo, cn, la variable cn, tenemos el objeto OEG conexión. Ponemos aquí y con la función connector. En este caso ya tenemos la variable cn ya con la conexión. ¿Entienden? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, una vez tenemos hecho esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Data adapter es igual a new. ¿Cuál es data adapter? Ahora sí, estamos declarando un objeto. O sea, instanciamos el objeto. Vamos a ir aquí. El store procedure para listar personas. Ejecuto. Vamos a ver aquí. No se encontró. Bueno, entonces no hemos creado todavía. Vamos a crear uno por uno. ¿Ya? Vamos aquí. F5. Ok, ya están creados. Y si ejecuto, ahora sí.
Vamos a crear de una vez todos los, o sea, todos los store por sí. Creamos, actualizar la persona también, creamos y creamos, ¿ok? Vale, listo, tenemos todo esto, entonces vamos de una vez. Bueno, entonces el store procedure o el procedimiento almacenado que lista personas se llama sp-lista personas. Estoy usando un tipo case Pascal, donde cual junta dos palabras y que empieza por la primera palabra, la letra capitaliza, o sea, por mayúscula, ¿no? Es de buena práctica utilizar así para funciones o métodos. En este caso se llama sp-listar personal. Entonces vamos a hacer copiar y pegar aquí, ¿ok? El segundo parámetro es la conexión, la variable de la conexión, entonces en aquí. ¿Ya? Ok, entonces vamos a llenarlo. Datapattern.fill. En datapattern.fill, entonces vamos a hacer al dataset, llenamos al dataset. En este caso tenemos que crear un dataset. Ahorita no hay ningún dataset. Dim dataset, dataset as new dataset. ¿Ya? Bueno, en este caso tenemos el objeto dataset, coma, y lo llenamos tenemos que agregar un parámetro como un identificador. En este caso, personas. ¿Ok? Mm, Listo. Dicho esto, entonces retorna un tipo de objeto es dataset, como aquí definió en la función. Entonces, dataset. Entonces, una vez definida el dataset, ponemos de retorno un dataset y ya está. ¿Ok? Vamos a hacerlo más bonito. A ver, tree catch. ¿Ok? Tree catch. Eh, finally. Eh, try catch por aquí. ¿Ya? Tenemos esto. Entonces hacemos lo siguiente. Try, vamos a hacer. Copiamos y pegamos aquí. Si hay un ejemplo, si hay un error, touch row excepción, ¿ok? Y finally, entonces cuando todo termina está bien, entonces lo que vamos a hacer es liberar recursos. ¿Cómo? Liberar recursos punto dispose, no, liberar los recursos utilizados. Vamos a ver en dataadapter.dispose y el dataset dispose. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto. ¿Entienden? Entonces ya tenemos el método listar personas en lo cual nos devuelve. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ya tenemos el formulario diseñado. Bueno, digo, aquí cambiamos el nombre, entonces llamamos frm listado persona. Enter y se cambia el nombre. frm listado persona. Vamos a poner aquí, vamos a poner el nombre listados personas. Listo, tenemos esto, entonces ya está, ¿no? El formulario le he puesto también el name y frm listado persona, bueno ya. Pero el nombre del archivo es listado personas. Ok, una vez teniendo esto, vamos a hacer lo siguiente. En la capa de negocio, bueno, tener en cuenta que en la capa de negocios va a ser en lo que se va a comunicar con la capa de datos y en la capa de entidad, ¿no? Es donde está la lógica. Solamente llamar funciones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces tenemos que hacer referencia a la capa de datos. ¿Cómo hacemos eso? Pues en este caso, quiero llamar, a ver, import cp capa datos. No me aparece. Entonces lo que tenemos que hacer entonces es agregar una referencia. Agregar referencia en nivel de solución. Agregamos en lo cual capa de datos y también a futuro vamos a necesitar capa de entidad. Seleccionando esto, vamos a hacer referencia a estos dos proyectos, o en este caso las capas. Una vez hecho esto, entonces, bueno, ahora sí, capa datos, ya está. Dicho esto, entonces llegamos, creamos una función. En este caso, es recomendable crear una función
de la misma forma, ¿no? Listar personas. A ver, función listar personas as dataset. Ok, hacemos referencia a esto. Y entonces, en este caso, vamos a ver, en este caso, capa persona, entonces, retorna un tipo de dataset. Entonces, lo que hacemos es, aquí creamos la clase, creamos el objeto de capa datos, a ver, dim obj capa datos, ok, as new, ¿cómo se llama? Esa clase se llama cd persona. Ya listo esto, listo esto, entonces podemos retornar cd, bueno, el objeto obj capa datos punto listar personas, que es un tipo de datos dataset. Ya, ok, listo, entonces implementamos implementamos la función que retorna el dataset. Ok, entonces, listo, dicho esto, entonces en el formulario, aquí, vamos a agregarle un zoom para que se vea mejor. Un zoom. Un zoom vamos a agregarle, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a importar también la capa negocio, pero no aparece, entonces de la misma forma tenemos que hacer referencia. Vale, entonces de la forma la capa presentación, agregar referencia y la capa solamente negocio, porque va a ser visible la capa negocio. Aceptar y ya está. Acuérdense que la capa entidad tiene que hacer referencia a la capa datos, digo, la capa negocio tiene que hacer referencia a la capa datos y la capa negocio, a la capa entidad. Capa datos y capa entidad. Y capa presentación hacemos referencia a capa negocio, porque negocios va a interactuar con estas dos capas y presentación, capa presentación va a interactuar con capa negocio. Entonces tenemos que agregar capa, importar capa negocio. Ok, ya está. Dicho esto, entonces llamamos aquí capa, entonces llamamos aquí, tenemos un objeto div as por ejemplo, div as obj capa negocio as, creamos el objeto, bueno, tenemos objeto, que es el objeto capa negocio, listo, entonces ya tenemos esto. Ahora procedemos al grid view, bueno, el grid view se llama esto, el grid view, ¿dónde está el grid view? Nuestro grid view es esto, grid view tiene el nombre data grid view 1, entonces hacemos referencia a eso, por defecto, ¿no? Data grid view, entonces hacemos referencia a esto, punto, entonces hacemos referencia a esto. Bueno, capa negocio, no, ese es el nombre de la capa, o sea, el proyecto, en este caso se llama CN negocio, capa negocio. CN, digo, persona, no, CN personas, la capa negocio. Entonces, en este caso hacemos data grid view, punto data source, el origen, aquí está, y vamos a ver, ahora vamos a hacer lo siguiente. OBG, el objeto que se llama así, punto, listar personas, aquí no G, punto tables, y, ¿cómo se llama? Persona. Ok, ¿cómo se llama esto? Entonces, bueno, en la capa negocio se llama, capa negocio en la capa datos se llama personas, ¿no? Filamos para hacer, para referirnos a esa tabla. Personas y listo. Ahora en el formulario también tenemos esto, el label, vamos a llamarlo label, name, total, para hacer referencia y mostrar total de registro, ¿ok? Entonces hacemos esto. LBL total.text, hacemos esto y entonces copiamos esto para no reescribir, ¿ok? Entonces hacemos esto, copiamos .rows.com, ¿ok? Ya, entonces dicho esto, entonces vamos a hacer lo siguiente.
Para separarlo mediante métodos, o sea, procedimientos, hacemos esto. Sub eh, listar personas. Personas, ¿ok? Y aquí ponemos el código, flujo del código. Borramos esto, entonces vamos solamente al procedimiento, listar personas, ¿ok? Bueno, entonces así no queda separado toda la lógica. Acuérdense que la gama de presentaciones es para mostrar la información. Ahora vamos a mostrar Data Grid View, los registros y label total, el total de registros. ¿Ok? Acá está. Vamos a compilar y después proceder a ejecutar. A ver. No se puede iniciar directamente un proyecto con un tipo de resultado de la biblioteca clase. Ok. La solución está como origen la capa de negocio. Entonces tenemos que establecer capa de presentación. Ponemos acá. Establecer como proyecto inicio. O sea, obviamente, porque está como proyecto inicio esta librería, que es un proyecto de capa de negocio. ¿Ok? Una vez hecho esto, estableciendo como capa este proyecto de inicio solución, iniciamos. Ahí está. Y tenemos aquí. Pueden ver. Listado, ¿no? Nombre, país, correo. Y total registros. ¿Okay? Y son 6. Como aquí. ¿Okay? Ejecuto y son 6 registros y verificamos. Ok, perfecto. 6 registros y 6 registros en cuenta. Ahí tenemos el listado de personas y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear un formulario. Bueno, entonces de la misma manera, ¿no? Vamos a crear un formulario. Bueno, ahora que tenemos esto, entonces vayamos a lo siguiente. Ahora vamos a diseñar un formulario de registro de personas. Bueno, tenemos esto, la estructura, entonces código, nombre, país, correo, que son 4 campos. Bueno, clic derecho en el proyecto capa presentación, agregar un Windows Forms y voy a poner registro persona, registro personas. Aceptamos y aquí está. Ok, aquí está el formulario. Ahora vamos a diseñar. A ver, vamos a ver. Vamos a agregar los componentes. Bueno, agregamos los componentes. Entonces, aquí para el título, nombre, el código, nombre, país y correo. Ok, y los botones, registrar y limpiar. Dicho esto, entonces los textbox, los campos de formulario, aquí, ok. Bueno, entonces aquí vamos a ver registro de todo mayúsculo, ok. Registro de personas, aceptar. Bueno, vamos a darle una propiedad en la fuente más bonita. 16, un tipo de fuente trebuchet. Ok, registro de persona, aquí está. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí el código. Bueno, acá está. Nombre y todo eso. Nombre. País. País y correo. Ok, bueno, entonces vamos a darle un estilo más bonito. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ver. Font, negrita, 12. Y ya está. Aquí una 18 y ya está. Vamos a alinearlo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí.
Vamos a ver aquí. Ok. Código, nombre. Bueno, en el caso de campo país, vamos a agregar un combo box. ¿Qué le parece? Entonces, aquí está. Y correo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver text. Registrar. Ok, en el botón limpiar. Listo, entonces, dicho esto, entonces vayamos. Registro de personas. Bueno, en este caso, vamos a ver el código. Hay un procedimiento que luego me devuelve el último código, que es esto. Yep. Está el último código, ¿no? 6. Ahora vamos a ver. Si yo quiero registrar, sería un código, o sea, el último código más 1. Se entiende la lógica, ¿verdad? Entonces vayamos en la capa datos, en CD persona. Entonces aquí vamos a ver, vamos a crear una función. Generamos el código nuevo de persona. Ok, vamos a ver, función genero código. Genera código. Ok, devuelve un tipo de dato entero. Ahorita vamos a decir por qué. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, tenemos el objeto de conexión, ¿no? Un tipo de dato, un tipo de variable de tipo conexión, SQL connection. Bueno, tenemos referencia a cd connect, entonces hacemos esto. cn punto objeto obj, bueno, vamos a ver obj connection punto conectar, ¿ok? Listo esto, entonces vayamos a lo siguiente. Vamos a hacer algo, conectar y que me genere el último código. Entonces en este caso sería dataadapter punto dataadapter dataadapter punto, a ver, dataadapter es igual a new SQL data adapter. Veamos al stop procedure, que es ese get último código persona. Pegamos un segundo parámetro la conexión, listo. Entonces tener en cuenta esto. Bueno, tener en cuenta que la capa de negocios es la lógica de negocio de toda la aplicación o el proyecto en el que están en capas. Entonces, dicho esto, para tener más en claro. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Crear una variable tipo respuesta, res o r as integer. Entonces ponemos aquí r.dataselect, bueno, obtiene establece procedimiento almacenado. Bueno, la variable, el objeto DA, que es data adapter, select command punto, vamos a ver, execute scalar. Vamos a renombrar execute scalar. ¿Por qué execute scalar? ¿Saben por qué? Porque execute scalar devuelve un único valor, en este caso es 6. O sea, solamente recuerden que execute scalar es un... entonces, no esto podemos devolver un único valor, un dato, ¿no? Para demostrado. Dicho esto, entonces, bueno, entonces retornar R, ¿ok? Dicho eso, ahora sí ya no desmarca que no hay ningún error. Entonces, para hacer el momento un try catch, ¿no? Que controle si hay un error. Try catch. Finally, ya está. Entonces ponemos esto aquí, ¿ok? Copiamos, cortamos y pegamos aquí. Entonces aquí ponemos aquí touch row .x, nada más. Vamos a hacer un error, me va a mostrar el código donde está el error final y entonces vamos a liberar recursos, ¿no? A conectar, entonces cn.dispose, a ver el datadata.dispose y ya está. Dicho esto, entonces vamos a hacer esto, lo siguiente. Registro de persona, entonces automáticamente, bueno, en este caso, como el campo código no se debe editar para nada porque me genera solo el formulario, entonces
vamos a ver la propiedad disable, enabled y false, ¿ok? Y también hay una propiedad bueno, entonces ya, listo. Dicho esto, entonces vamos a doble clic en el evento, aumentamos el zoom, doble clic en el evento load de formulario, entonces ya hacemos esto. Bueno, tenemos que ponerlo aquí, nombrarlo para que sea buena práctica, es txt código, ¿no? Txt nombre, txt cmb, cbo, país y txt correo, ok, enter, y el botón también, btn registrar, ¿no? Las buenas prácticas del prefijo, enter, ok, dicho esto, doble clic en el formulario, entonces hacemos esto. ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces el txt código, hacemos una referencia, bueno, hacemos un formulario, hacemos una referencia, bueno, aquí está, ¿dónde está? A la capa de negocio. La capa de negocio solamente es llamar a las implementaciones o hacer llamada a las funciones que están creadas. O sea, en la capa de datos se implementan las funciones y está la lógica de negocio de la aplicación. Y ya están implementadas. Y aquí en la capa de, en la capa de datos está la lógica de negocio donde vamos a estar implementadas, o la lógica de negocio donde están implementadas las funciones, que hacen las consultas, transacciones, la base de datos. En cambio, eh, la capa de negocio es donde se va a hacer uso y llamadas a las funciones que ya están creadas en la capa de datos. O sea, solamente llamar a lo que ya está implementado. Bueno, entonces en este caso vamos a crear otra función. Vamos a ver aquí, llamamos a la función generar. Función, a ver, ¿cómo se llama esta? Persona, generar código. De buena práctica siempre pone el mismo nombre, ¿ok? Generar código, as integer, ya, ahí está. Entonces retornar obj, capa de datos punto y generar código, ¿ok? Tipo de dato entero. Dicho esto, solamente eso, retornamos, entonces el valor que nos devuelve generar código del método o la función del objeto obj capa de datos. Vamos en el formulario y aquí está el formulario. Veamos aquí, buena práctica también ponerlo frm, que hace referencia a un formulario. Ya, entonces esto cambiaría así, sería frm y aquí está. Bueno, este es el formulario que está, bueno, no, eso no tiene nada que ver. Bueno, entonces txt código.text text es igual, bueno, tenemos que hacer referencia al import capa de negocio, y aquí está. Podemos llamar, declaramos la clase dim objeto negocio as, hacemos a la capa de negocio personas, ok, listo. Una vez que declaramos instanciamos el objeto, entonces ponemos el negocio punto generar código. Una vez dicho esto, entonces ya está. Entonces lo que debe hacer es mostrar el último código generado. Pero vamos a ver, ejecutamos. Bueno, en la capa de capa presentación, o sea, el proyecto de capa presentación, en My Project debemos establecer como formulario de inicio, por ejemplo, frm registro personas, y ya está. Y ejecutamos, y aquí está mi referencia, objeto no establecida, instancia de un objeto. Algo pasa aquí. Pues el mensaje error es porque no le pusimos la palabra clave new
al momento de crear este objeto, obj negocio. Entonces n es una clase y ponemos para crear este objeto, tenemos que tener la palabra clave new, no olvidar eso. Iniciamos y posteriormente nos muestra el último que es el 6. Pero no debe mostrar el 6, debe mostrar el 7 porque vamos a registrar un nuevo. En este caso, tener en cuenta también en la capa de CD persona, bueno, en un tree catch para controlar errores si se producen, yo he puesto cnopen. ¿Qué pasa? Yo lo voy a poner como comentario. ¿Qué pasa si lo borro? Bueno, en este caso dice, execute escalar requiere una conexión abierta. Bueno, a diferencia del método anterior, donde listamos los registros en SQL Adapter, que es una consulta solamente de listar, es una consulta sencilla solamente para listar, no necesitaba una conexión, requería que haga una conexión abierta. Entonces, en este caso, cuando utilizas execute escalar, siempre requiere un cnopen para abrir la conexión. En este caso, si pongo iniciar, pues posiblemente sí, no da 6. Pero en este caso tenemos que aumentar más. Tenemos que aumentar más 1, tipo tanto, entonces iniciar y nos 7. Ok, esto es lo que quería, ahora ya está. Ok, ya está, ya está. Ahora vamos a formulario registro de personas. Vamos a ver aquí. Vamos a crear un método, por ejemplo, sub. Vamos a llenar los países ya. Llenamos los países al combo box de como box. Ya es listo. Entonces ponemos un procedimiento. Llenar países. ¿Ok? Bueno, entonces hacemos esto. cbo país.items. Entonces usamos la función quits para simplificar más rápido el proceso de y esta. .add. Podemos poner, por ejemplo, Argentina. Podemos poner, por ejemplo, add Brasil. .add. Bolivia. .add. Podemos poner, por ejemplo, Chile, ¿no? Como cadena, bueno, entonces .add. Podemos poner, por ejemplo, Chile, ¿qué más? Colombia. Vamos a poner .add. Ecuador. Podemos poner .add. Perú. .add. Por ejemplo, México, ¿no? Y una más, por ejemplo, un país, por ejemplo, un país, España. Vale, entonces, listo. Entonces, una vez tenemos que cerrar las comillas. Por eso no reza. Ahora sí, el error desaparece. Dicho esto, ejecutamos. Ahí está. Y países. Uy, no nos carga. Algo pasó. Bueno, tenemos que ver esto. Hemos declarado o creado el procedimiento, pero no hemos llamado al procedimiento. O sea, no hemos invocado. En este caso vamos a invocar. ¿Ok? Y también el código de generar esto. Entonces ponemos en un nuevo método también. Generar el último código. Un procedimiento. Punto. Generar código. Ahí está. Y copiamos. ¿Ok? Y aquí lo llamamos. Ya está. Dicho esto, entonces bueno, entonces esto pegamos, ya está, ejecutamos y ya está. Y ahí está, Argentina, Ecuador, Perú, México, España. ¿Entienden? Ya está la lista y ya está. Y con el último código. Ahora tenemos que registrar. Entonces en este caso tenemos que, bueno, en este caso vamos a obtener cada uno, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear funciones, ¿no? Funciones para obtener valores de los campos. Ok, vamos a ver función get nombre as string retornar
retornar txt.nombre punto text, limpia los espacios en blanco izquierda derecha. Ahora vamos a poner aquí función get país, ¿no? Get país as string, bueno, as string, y aquí están retornar punto cbo país punto selected selected text, ¿no? El texto, bueno, vamos a ver, y aquí nos olvidamos el ID, el código. Función get código as el tipo de entero ad integer. Bueno, vamos a poner retornar punto txt código punto text punto trin y espacio como un tipo de todo entero. Espera, entonces vamos a usar la función que convierte una cadena a entero. Ok, ya tenemos aquí, entonces nos falta el correo. Función get correo as string, bueno, retornar txt correo punto text, que nos vuelve el valor punto trin y limpiamos en blanco. Bueno, dicho esto, entonces ya podemos tener los valores. Bueno, entonces, entonces vayamos. Bueno, vamos a ocultar esto para los códigos y ya está. Y ya está, vamos a ver. Ahora lo que vamos a hacer es en la capa de datos de persona, vamos a hacer algo muy bonito, se podría decir. Bueno, vamos a hacer, en este caso, vamos a necesitar importar la clase, bueno, importar la capa de entidades. Aquí está. Ahora sí vamos a hacer uso de esto para insertar. Bueno, estamos en la capa de datos, y la capa de datos de capa de datos persona, entonces vamos a hacer esto. Import capa de entidades, no aparece, entonces nos falta hacer referencia. Agregar referencia, solución capa de entidad, ok, aceptar. Y ahora sí, capa entidad, ok. Entonces, dicho esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un procedimiento. En función, creamos un procedimiento para registrar personas, ok. Registro personas, ok. Y ya está. Pero tener en cuenta algo, que esto vamos a tener Mayval como referencia el objeto as como un objeto, por ejemplo, c persona, capa entidad, ok. Tener en cuenta que podríamos haber hecho esto, capa entidad punto capa persona. Eso podríamos haber hecho, eso también igual vale, y no es necesario hacer esto, importar. Pero en este caso importamos, entonces lo que hacemos es minimizar de frente y hacemos de referencia al objeto, ya no al proyecto. Ok, bueno, dicho esto, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a ver la doble conexión, cn, que es cn conexión, ¿no? De cn es una variable tipo conexión, entonces cn es igual a new sql conexión. Bueno, entonces hacemos referencia aquí a, bueno, entonces hacemos referencia, bueno, hacemos referencia aquí al objeto conexión, conecta, y ya tenemos. Y ahora tenemos que crear el objeto, bueno, data adapter es igual new SQL data adapter, bueno, el store procedure que se llama registrar persona o nueva persona, ¿no? Con todos los parámetros y todo. Ahí está. Uno, la variable conexión, y ya está. Entonces en este caso tenemos que hacer esto, data adapter punto, vamos a tener, o sea,
el store procedure o procedimiento almacenado tiene como 4 parámetros. Entonces debemos almacenar los 4 parámetros. Entonces ponemos data de a punto, que es un objeto data punto select command, ¿no? Que hace referencia para los queries, y ponemos aquí punto parameters. Entonces tenemos que hacer caso a la función with, ¿ok? Para hacer más breve y simplificado nuestro código. Entonces ponemos acá punto .add, hacemos aquí el nombre del parámetro. En este caso se llama id persona. Tenemos aquí y ya está. Vamos a ver si está creado esto, ¿ok? Vamos a ver. Ejecutamos y ya está. Ya está. id persona. Punto. Entonces pongo de SQL de tipo de datos. SQLDB tipo de dato íntegro. SQLDB type. Vamos a ver, aquí está, tipo de entero, ¿no? Y bueno, punto value, y así como referencia acá, punto bg punto y persona, ¿ok? Aquí nos dice debe asignarse un acceso a la propiedad, ¿no? Utiliza su valor, en este caso a la propiedad. Bueno, entonces en este caso la entidad persona está como pública y no hay problema. Ya, bueno, entonces ya está. Bueno, en este caso es así, value punto obg.id persona. Ya está, así es. Ahora punto dd, vamos a hacer así, que el otro es nombre, país, correo, ¿ok? Son 4 parámetros, entre, pues, bueno, mismo nombre, arroba mismo nombre, y está como cadena, sqldb varchar, sqldb type punto varchar, está, punto value, punto nombre, ¿ok? Copiamos y pegamos para hacerlo más rápido. Entonces aquí es país y aquí, ¿no? Y país y correo. Ok, entonces tipo de datos varchar add.país, SQL type varchar punto value. Entonces aquí variamos punto nombre, punto país, punto correo. Y está. Entonces, una vez dicho esto, entonces lo que vamos a hacer es esto. Una vez agregado los parámetros a este store procedure de una persona, tenemos que hacer esto. Bueno, vamos a hacer da.select punto execute non-query, que ejecuta solamente la consulta pero no doble ni un valor, y ya está. Y vamos a mostrar un mensaje box punto registro con éxito, ok, y mostramos un tipo de alerta, por ejemplo, en MSG información, ok, nada más, ya. Y para que sea más bonito, vamos a hacer algo. O sea, vamos a controlar los errores en caso exista. A ver, vamos a ver, el try catch, ok, try catch. Entonces ponemos esto, copiamos, cortamos y pegamos aquí. Si hay un error, entonces vamos a mostrar un touch error X para que nos muestre la línea de error, y finally, aquí está. Entonces vamos a liberar recursos, ¿no? Para cerrar la conexión. Dispose, data dispose, y también no se olvide de cerrar la conexión. Punto close. Porque aquí tenemos que abrir la conexión. cn.open. Como ocultamos un select command, tenemos que abrir la conexión. A ver, cnopen, ya está. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto. Registro persona,
procedimiento. Entonces en la capa de negocio que solamente implementa ya lo implementa la lógica que está implementada en la capa de datos. Entonces en la capa de negocio solamente hace llamadas a lo implementado, ¿no? Que en la capa de datos recuerden que está toda la lógica de negocio de la aplicación. Entonces llamamos a un store, llamamos al procedimiento de registro de persona. Vale, entonces vamos a ver. Tenemos que poner, buena práctica es poner el mismo nombre. ¿Dónde está? Aquí está, registro personas. A ver, registrar personas, ¿no? Registrar personas y aquí, ok, y enter. Ahora tenemos que hacer referencia a la entidad, que es by no, hacemos referencia, objeto, as, bueno, a la entidad, capa entidad. Bueno, creo que aquí nos falta llamar, bueno, import también capa entidad, ok, ok, está. Entonces aquí también tenemos capa entidad, entonces cae persona, ok, tenemos que hacer referencia y aquí retornamos y aquí lo que vamos a hacer es llamar al objeto obje capa datos, obje capa datos punto registro personas y pasamos como parámetro el objeto de tipo clase entidad persona, ok, que hace, bueno, es una entidad con la misma estructura de la tabla. Ya está, dicho esto, ya está. Entonces aquí lo que tenemos que hacer algo, tenemos que utilizar la capa entidad también para importarla. Entonces import capa entidad no nos aparece porque nos falta la referencia. Bueno, estamos en la capa de prestación, hacemos agregar referencia y nos falta marcar capa entidad, ok, para este caso. Bueno, entonces capa entidad, ya está. Entonces aquí vamos a ver registro de persona, ok, vamos a ver sub registro persona, ok, registro persona, registro persona. Bueno, entonces vamos a ver, declaramos un objeto de tipo entidad dim obj as ce persona, ok, obj persona, vamos a ponerle ese nombre para que sea más, para entender más rápido, ¿no? Y que sea legible a qué objetos nos estamos refiriendo. Obj persona, entonces punto, ponemos ahí persona es igual a, ya vamos a la función get código, ok, perfecto, obj persona punto nombre punto get nombre, obj persona punto get punto país get país, ya está, obj persona punto correo get correo, ya está. Entonces automáticamente está, pero algo pasa. La variable objeto persona se utiliza antes que se haya asignado un valor. La variable, ¿qué dice? La variable objeto se utiliza antes que se haya asignado un valor. Podría estar usando excepción en lugar nula en tiempo de ejecución. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver en getCódigo, setTestCódigo. La variable objeto persona se utiliza antes de que se le haya asignado un valor. Bueno, C persona. Tenemos que hacer algo aquí. En este caso, vamos a ver aquí. Declaramos aquí persona. Bueno, tenemos que declarar a la persona aquí fuera de los fuera de los procedimientos, ¿no? En este eventos. Entonces vamos a ver el formulario, a ver, y tenemos que ejecutar esto. A ver,
tenemos dos objetos, la capa de negocio y la capa de entidades. Entonces, capa de negocio, objeto negocio, ok, punto registro personas. Entonces, ¿cómo pasamos como objeto persona? Bueno, acuérdense que también podría haber funcionado solamente si la clase el objeto estuviera declarado dentro del procedimiento, pero igual. Buena práctica es que hacerlo de fuera. Ok, listo, dicho y esto, entonces, bueno, tenemos que llamar a este procedimiento. Hemos declarado, pero no hemos invocado o no hemos llamado. Bueno, vamos a formulario de registro persona, clic, y aquí está. Automáticamente lo que hace como su procedimiento lo pone entre paréntesis. Lo bueno de Visual Basic es que te ayuda a completar el código, ¿no? Y no es que es sensitivo, o sea, no diferencia entre mayúscula y minúscula. Bueno, dicho esto, entonces vamos a ver una vez. Ejecutamos, María Rosa, país, México, por ejemplo. No, España, perfecto. Vamos a poner maria.rosa@gmail.com. Registramos y hay una excepción. Ahí dice el procedimiento o la función esperado, el parámetro y de persona que no, el parámetro hay de persona que no está especificado. Bueno, entonces algo que no tome en cuenta es que, bueno, algo que no tome en cuenta como es como se trata de un procedimiento con parámetros, entonces debo especificar aquí, ¿no? De a.select command .store tipo select command es igual a command type.store procedure porque es un procedimiento mencionado. Ahora sí, tener en cuenta esto, ¿no? Esto faltó declarar antes. Select command, en este caso, como es un parámetro es un store procedure con parámetros, se tiene que especificar esto, que es un procedimiento con parámetros. Ejecuto ahora sí. Pongo stop y pongo ejecuto. Está en 7, bueno. Vamos a ver, el último código está en 7, vamos a ver. Vamos a ver el último, sí, 6, 7. Entonces vamos, nombre María Rosa, país que sea España. Ok, España, que no. Y correo vamos a ponerlo maria.rosa@gmail.com. Registramos y se registró con éxito. Ok, entonces vayamos a ver. Otra vez ejecutamos el store procedure de listar personas. Y ahí está. María Rosa, país, España y correo María Rosa y @gmail. O sea, sí no se registró con éxito. Ahora sí, entonces podemos ver que en esta aplicación con arquitectura en capas hemos hecho dos formularios, uno para listar y otro para registrar. Bueno, si queremos también para modificar, actualizar, ¿no? O eliminar, es similar a esto. Solamente que en la clase persona debemos declarar los textos procedures y con los parámetros necesarios. Así que, bueno, tener en cuenta que esta capa es la lógica del negocio, de la aplicación. La capa entidad es donde están las clases, o sea, las entidades con la misma estructura de una tabla y los mismos tipos de datos equivalentes, tanto en base de datos y en visualbasic.net que estamos haciendo es en esto. La capa de negocio es lo que va a implementar, va a llamar a las funciones o métodos implementados que están en la capa de datos, ¿no? El workshop con una aplicación con desarrollado en arquitectura en capas. Hasta la próxima.